Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcelo Pellizo, soy diseñador gráfico y especialista en lettering y quería contarles un poco mi experiencia como invitado del primer ciclo de Team Teaching en lo que sería la cátedra Tipografía 1 a cargo de Federico Lavaque. Y bien, quería contarles un poco de qué trata mi trabajo, las características que tiene el lettering en lo que es como formando parte de lo que es hoy el campo del diseño gráfico y bueno, contarles un poco en algunos pequeños ejemplos algunas bases fundamentales que tienen que ver con el ejercicio del lettering, como para que puedan ver algún caso práctico. Básicamente el lettering es una práctica bastante antigua, no es nueva, si bien ahora puede estar bastante de moda y se pueden ver muchos videos dando vuelta por internet. Generalmente lo que se ve es una práctica que tiene ya bastantes siglos de historia, por lo menos 300, 400 años. Nace como una forma de arte comercial, muy ligada a la caligrafía. Y si bien están bastante emparentadas y relacionadas, son dos prácticas totalmente diferentes. En el caso de la caligrafía estamos hablando de una técnica de escritura, mientras que en el lettering es netamente una técnica de dibujo. Esto quiere decir de que, a diferencia de la caligrafía, donde trabajamos con plumas, con técnicas determinadas de estilos de letras, y basados en un montón, en mucha historia, digamos, que hay referida a caligrafía, en el caso del lettering es mucho más improvisado, es mucho más gestual, es mucho más, si se quiere, lúdico, se juega más, se busca la forma, se boceta más y eso hace también de que de alguna manera sea como mucho más, si se quiere, más fresco, más creativo y tenga como más alternativas en cuanto a combinación de estilos y técnicas, ¿sí? Bien, básicamente dentro de lo que es el lettering, para comenzar a hacer lettering, que fue uno de los ejes centrales sobre los cuales trabajamos en el Team Teaching de Tipografía 1, bueno, hicimos una introducción a lo que tiene que ver con la escritura, las características de lo que es la escritura gestual o cursiva, y para eso hicimos ejercicios relacionados a esto que pueden observar aquí en el pizarrón, que son básicamente estructuras que aparentemente son formas abstractas, pero que son las estructuras digamos, en las cuales está basado todo el alfabeto y las 27 letras del alfabeto. Con esto quiero decir de que cuando uno aprende a hacer lettering normalmente no dibuja 27 letras que son completamente diferentes entre sí, sino que hay un montón de elementos, particularmente estos, que los vamos a notar como elementos que subyacen detrás de las 27 letras del alfabeto. Con esto quiero decir de que aprender lettering no pasa tanto por la creatividad de la persona que va a hacer este ejercicio tipográfico, sino más que nada pasa por comprender cuáles son las formas y de qué manera aplicarlas, ¿sí? Así que bueno, quería mostrarles ahora un pequeño ejercicio sobre la aplicación de estas estructuras. Como les repito, esto fue un tema que vimos en clase y los alumnos hicieron ejercicios exactamente con estos elementos. Entonces, por ejemplo, al escribir una palabra, estamos hablando de lettering script, es decir, de letra cursiva o lo que le llamamos también manuscrita. Básicamente vamos a trabajar de esta manera. Por ejemplo, si nosotros trabajamos la palabra lettering, vamos a trabajar con estos elementos. Básicamente los elementos que tenemos acá son, estos dos primeros le llamamos almendras, estos son bastones, estos son bastones compuestos, esta especie de B y letra R, y por último tenemos un óvalo. Esto, si lo llevamos, por ejemplo, a una palabra como la palabra lettering, por ejemplo, podríamos hacer algo por este estilo. Donde se puede ver que en un principio no se lee todavía la palabra, pero ya tenemos una sucesión de formas como bastones, óvalos, estos bastones compuestos, que al final, cuando los empezamos a unir o ya darle directamente la forma que debería tener,
empezamos a descubrir que dentro de estas estructuras está la palabra que estamos buscando. Y básicamente lo que logramos con este tipo de estructuras es unificar y darle a la escritura cursiva constantes, es decir, formas que estén claramente presentes y que definan la personalidad de la palabra y que haya elementos que se repitan, logrando, si se quiere, como más unidad y más armonía, si se quiere, en todo lo que es la composición. Bien, dentro de lo que es el lettering podemos reconocer como 3 principios fundamentales que rigen cualquier composición tipográfica dentro de lo que es el área del lettering. Esas 3 composiciones, si las podemos, ahora vamos a borrar para hacer un ejemplo de eso. Esas 3 composiciones, o esos 3 principios, mejor dicho, son los siguientes. El primer principio tiene que ver con el ángulo, es decir, el ángulo de las letras. No estamos hablando de una letra que va a ir vertical o a 90 grados, sino que es una letra que va a ir siempre levemente inclinada, es lo que en diseño llamamos a la variable italic, por ejemplo, o bastardilla también. Esta variable tipográfica define un ángulo que lo que implica es imitar lo que sería la velocidad de la escritura cursiva, es decir, cuando escribimos generamos una serie de movimientos y esos movimientos lo que van haciendo es una forma que, más allá de que es también levemente ovalada, si se quiere, y no circular, está proyectada en un ángulo determinado. Ese ángulo es normalmente el que vamos a trabajar en lettering. No quiero decir que sea el ángulo en cuanto a grados exactos, pero hablamos de que tiene que estar levemente italizada o inclinada, ¿sí? Bien, el segundo principio o fundamento importante en lettering es el tema de la proporción. Para esto hacemos un ejercicio normalmente que tiene que ver con lo siguiente. Este ejercicio tiene que ver con combinar este primer principio, que era el ángulo, con lo que sería la proporción, que básicamente es esto. Es tratar de generar una secuencia de formas donde vamos a notar que tenemos, por ejemplo, estos bastones que tenemos aquí que estoy indicando son paralelos entre sí. Vamos a indicarlos con un color rojo al lado para que lo vean mejor. Sería este de aquí, este de aquí. Estos son los bastones que van paralelos entre sí. Y después tenemos una diagonal que une la parte inferior del primero con la parte superior del segundo. En ese movimiento de zigzag que vamos haciendo, se va generando una apertura. Esta apertura podría denominarse el ancho, si se quiere, ideal, o un ancho bastante común en la proporción de una letra, ¿sí? Estamos hablando de ese ancho en ese ángulo. ¿Ok? Bien, este ejercicio es un ejercicio que repetimos mucho porque nos permite ir encontrando, por ejemplo, evitar estos errores de golpe abrirnos muy poco, de golpe abrirnos demasiado. Entonces, cuando empezamos a lograr bastante uniformidad en la apertura de esa diagonal, para que se den siempre los mismos anchos, ahí empezamos a dominar lo que llamamos ese segundo principio, que sería la proporción. Entonces, tenemos como primer principio el ángulo, segundo principio la proporción, y el tercero que nos quedaría por ver o por analizar es lo que llamamos modulación. La modulación consiste en una técnica que viene también de la caligrafía, y esa técnica consiste en la variación de grosores, es decir, no todas las letras tienen el mismo grosor, sino que son combinaciones en sus partes de partes gruesas y finas, y lo que hacemos en la modulación es analizar cómo definir qué parte va gruesa y qué parte va fina en cada letra. Por ejemplo, nuestro principio está generalmente regido por algo muy simple, que es que cuando el trazo baja, va a bajar grueso, y cuando el trazo sube, va a subir fino. Esta es una técnica que viene del manejo de pinceles de punta, donde cuando por una cuestión práctica apoyaban los escribas o los técnicos en el pasado, escribían las letras con pincel, al apoyar hacían presión sobre el pincel, pero cuando tenían que subir para que el pincel no fuera contrapelo y fuera de una manera errática,
hacían que solamente tocara la punta del pincel, por lo tanto ahí se generaba la variación de trazo, es decir, bajaba grueso y subía fino, ¿sí? Si nosotros hacemos, por ejemplo, una letra I, donde voy a ver este ejercicio de bajo y subo, ¿sí? ¿Dónde vendría lo grueso? Lo grueso vendría en este lugar cuando bajo y subiría luego fino, ¿sí? Si esto lo vemos aplicado a una letra, por ejemplo una letra E, cuando yo bajo voy a bajar grueso y cuando subo va a subir fino. Si acá al lado hacemos otra letra, por ejemplo una letra A, se va a dar el mismo principio. Cuando bajo voy a hacerlo grueso, cuando bajo voy a hacerlo grueso, y en este caso que subo o en este caso que subo, irá fino, ¿sí? Bien, ese sería el tercer principio fundamento del lettering, que es la modulación. Eso es un tema fundamental que hicimos mucho hincapié en el Team Teaching, donde los alumnos lo practicaron mucho para tratar de dominarlo y sobre todas las cosas tratar de que la mano empiece a memorizar la mecánica del movimiento, que básicamente de eso se trata. No estamos hablando de nada muy complejo, simplemente es entender un principio mecánico de movimiento con la mano adaptado a un tipo de herramienta, ¿sí? Y ahí es donde va a entrar en juego estos tres principios que nos va a asegurar de que los trabajos en cuanto al dibujo de la letra empiece a ser más armónico, estéticamente empiecen a ser como más interesantes y evitar problemas de modulación o de grosores o de alturas o de anchos, que son generalmente las cosas que nos frustran cuando queremos dibujar letras, ¿sí? Bien, con respecto a esto que hemos hablado del lettering, también tenemos que hacer una mención de un tema que también se trató en la clase y fue referido a cuál es la relación del lettering con la tecnología. Es decir, generalmente si hablamos de lettering como dibujo, una técnica de dibujo, una técnica absolutamente análoga, no quiere decir de que esto no pueda ser llevado al ámbito de lo digital. Hoy por hoy, todo el trabajo de lettering, la gran mayoría del trabajo de lettering, su destino final es ser trabajado a través de la digitalización o lo que le llamamos vectorización, a través de programas de diseño vectorial como Adobe Illustrator, por ejemplo, donde esto, digamos, nos permite al vectorizar tener una versión digital que puede ser luego manipulada a través de estos software de diseño, a través de tratamientos, cambios de color, tamaños, en fin, cualquier tipo de transformación digital que se le quiera hacer. Es decir, son dos técnicas que, si bien son de ámbitos diferentes, de lo analógico y lo digital, generalmente siempre terminan conviviendo y trabajando en forma conjunta por el tipo de fin que va a tener este trabajo. Hablamos de que esto no necesariamente el lettering es para que termine en una pieza de papel enmarcada como una obra, si se quiere, sino que generalmente esto es técnicas que están pensadas para ser utilizadas en el ámbito de el diseño gráfico, digamos, en el ámbito comercial, si se quiere. Bien, estos temas, como les acabo de decir, son los que hemos visto en el Team Teaching. Algo muy interesante también para destacar es que, a pesar de que estas técnicas, si bien parecen bastante cerradas y básicas, son técnicas que permiten luego en el trabajo de cada alumno encontrar su propio estilo, encontrar diferentes técnicas que también pueden aplicarlas, y esto hace de que el lettering no necesariamente sea una forma de hacer las cosas, sino que es como el puntapié inicial para abrir las posibilidades, digamos, en el campo de aplicación del diseño. Bueno, estos fueron los ejes centrales de lo que vimos en la clase de tipografía 1, en el Team Teaching referido al lettering. Espero en lo personal que hayan disfrutado de estos contenidos que les acercamos y bueno, agradecerles sobre todo su atención. Muchas gracias.